Buenas noches a todos. Vamos a empezar este módulo, ¿cierto? Que es de obligaciones. La primera parte. Entonces, en estos 4 módulos que son, veremos clasificación de obligaciones, las 2 primeras clases, y las últimas 2 clases serían modo extinguir las obligaciones, ¿ya? Y vamos a ver si se cumplen metas para que veamos responsabilidad civil también. Em, Así que ya saben, pueden hacer preguntas cuando quieran por el chat, ya no hay ningún problema que sean de la materia o si se acuerdan de algo que lo relacionan con algo que viene más adelante, no hay problema en que hagan las consultas pertinentes, ¿ya? Así que vamos a empezar. Ya, vamos a empezar entonces con la primera parte que tiene que ver con la introducción a lo que son las obligaciones. Primeramente tenemos que tener en cuenta que las obligaciones son un vínculo jurídico. Ya son un vínculo jurídico que consta de 3 elementos o 3 factores. Ya uno es el acreedor, la persona que puede exigir esta prestación. Otro es el deudor, la persona que debe cumplir con esta prestación. Y la otra es el vínculo jurídico. ¿Ya? Recuerden que cuando hablamos siempre de prestación, nos referimos a una obligación que puede ser de dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Eso es como siempre la misma lógica. Acá lo único quizás complicado que podrían tener en un examen, en caso de examen oral, es que cuando le pregunten la fuente de las obligaciones, tienen que ver qué teorías hay. Ya hay varias teorías respecto al número de obligaciones. Eh, la clásica, ya que es como la más adoptada, es que como fuente de las obligaciones tenemos al contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito de la ley. Y además la doctrina agrega algunos más, ¿ya? Agrega, por ejemplo, el enriquecimiento sin causa y otro que agrega, por ejemplo, Rodríguez Gress sería el abuso del derecho, ¿ya? Así que si ustedes tienen que dar un grado oral, tendrían que aprenderse el concepto de cada una de estas fuentes y ver también las fuentes que agrega la doctrina y que en la actualidad tienen cierto fundamento importante, ya sobre todo lo que es el abuso del derecho. El abuso del derecho es justamente como el nombre lo dice, ya una persona, ya sea natural o jurídica, tiene un derecho y abusa de él y ese abuso causa perjuicios. El ejemplo que más se da son las empresas que para funcionar pueden contaminar en cierto rango. Ya recuerden que normalmente se permiten contaminaciones acústicas, de basura, de radiación, pero ciertos parámetros o rangos. Si se supera ese rango, se supera ese parámetro, y si se causa daño, eso puede ser indemnizable. Ya es por eso que esa empresa tiene un derecho y abusa de él. Ya por eso que tiene bastante asidero en la actualidad. La teoría monista dice que la única fuente de la obligación es la ley. ¿Ya? ¿Por qué dice eso? La teoría monista dice que, estoy de acuerdo, el contrato, cuasi contrato, delito y cuasi delito, el enriquecimiento sin causa, todos esos son fuentes de las obligaciones, dice. Pero todas esas fuentes nacen de la ley. La ley es la que define contrato, el que regula el cuasi contrato, la que dice cuáles son delitos, dice cuáles son cuasi delitos. Entonces realmente todas las fuentes que estamos nombrando en realidad provienen de la ley. Entonces la teoría monista está de acuerdo en estas fuentes, pero dice que es la ley la que las crea todas, ¿ya? Y actualmente hay una teoría moderna que es mucho más flexible, que dice que cualquier tipo de acto que pueda causar algún daño o pueda causar algún vínculo jurídico es fuente de la obligación, ¿ya? La más acertada normalmente es la clásica,
Así que esa yo creo que es la que tienen que abordar de mejor manera, sobre todo con los conceptos de cada una de las fuentes de la obligación, ¿ya? Eso como lo único importante como introducción. Así que ahora nos vamos a lo macro, que considero yo que es lo más importante, lo más preguntado en examen oral y lo más preguntado, ¿cierto? En examen de casos, cuando preguntan responsabilidad civil o preguntan clasificación de la obligación. Una de las clasificaciones más importantes, si es que no la más importante, tiene que ver con las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Ya sería la más importante porque son la obligación macro. Ya todas las otras obligaciones provienen de esta. Entonces es la que más hay que dominar, es de la que más se pregunta y es de la que nacen las acciones de incumplimiento, por ejemplo, el cumplimiento forzado, resolución de perjuicios, los perjuicios compensatorios, ya todo eso proviene de este tipo de obligación. Por eso que hay que dominarlos de buena forma. Ya. Primero están las obligaciones de dar. Y acá es importante que ustedes tengan en cuenta que la obligación de dar no es solamente transferir el dominio, ya que es lo que uno recuerda o estudia normalmente. La obligación de dar tiene una mayor amplitud a restringirla o limitarla solo a la transferencia de dominio. Porque también tenemos que agregar la constitución de derechos reales, ya sería como hipotecar, prendar, censar, ¿cierto? Así que lo primero es que obligación de dar no la restrinjan solamente a transferencia de un derecho o el derecho de dominio, ya es mucho más amplio. Es por eso que si en un caso o en un examen les preguntan qué obligación está realizando Juan si hipoteca su inmueble, eso es una obligación de dar, ya porque está constituyendo un derecho real. Algunos entienden inclusive que el hipotecar algo, el prendar algo, es una especie de enajenación, ya no total, obviamente, pero sí sería una especie de enajenación de la cosa. Y obviamente es cierto la que nosotros siempre conocemos, la que más se domina, que es transferir el dominio de algo. Así que obligación de dar no es solamente transferir, sino también constituir un derecho real sobre una cosa. Para efectos de exámenes de casos, ya tienen que tener cuidado cuando el caso habla de obligaciones de dar un inmueble. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? He visto muchos exámenes de este tipo. Primero, obligación de dar, la regla, ¿cierto?, es transferir el dominio. Para eso tenemos que distinguir en cómo se da una cosa mueble, se transfiere una cosa mueble, y cómo se da una cosa inmueble, se transfiere una cosa inmueble. Recuerden que las cosas muebles se dan con la entrega, ¿cierto? Yo le quiero transferir un auto, un piano, yo cuando se lo entrego, transfiero. Por lo tanto, cuando yo entrego y doy, lo hago en el mismo momento, ¿ya? Entonces no hay confusión en dar una cosa mueble. Pero respecto a las cosas inmuebles, sí hay una confusión, porque yo puedo entregar un inmueble hoy y yo lo puedo dar, inscribir la próxima semana. ¿Sabes qué? Te vendo mi casa, hagamos la escritura pública, pero coloquemos que te la entrego hoy. Hoy tú puedes empezar a vivir en la casa, pero yo la inscripción la voy a hacer el próximo jueves. Entonces ahí el dar y el entregar se hacen en distintos tiempos. Entrego hoy e inscribo o transfiero el próximo jueves.
Entonces, ¿qué se hace en los casos? Le pueden señalar si con plazos distintos, hoy 25 entrega el inmueble, el 30 inscribe. Le pueden preguntar, tomando en cuenta que el 25 de junio Juanito no ha inscrito el inmueble, ¿incumple con su obligación de dar? Y usted tiene que darse cuenta que tenemos una fecha para el entregar y otra fecha para el dar. Ya es una trampa que se hace muchos los grados. Así que, cosa mueble, fíjese bien si la entrega y la inscripción se hacen en tiempos o momentos distintos, que podría, cierto, cambiar la regla respecto a si hay incumplimiento, si hay mora, etcétera, ya para que tengan cuidado. Otra cosa relevante respecto a las obligaciones de dar es que en ciertos casos nace una obligación eventual, ya que sería la obligación de conservación. Veremos más adelante que tenemos obligaciones o cosas que pueden ser de género y de especie o cuerpo cierto. Recuerden que las de especie o cuerpo cierto son únicas, están determinadas y no se pueden reemplazar por otras. A diferencia, cierto, de las cosas de género, que como no perecen, usted las puede destruir, las puede consumir y puede reemplazarlas por otras que tengan el mismo poder liberatorio. Es por eso, por ejemplo, que si le colocan en un caso que Juan debe entregar un caballo el 30 de junio, Juan no tiene obligación de conservación. Ya el caballo que le mostró al vendedor lo puede consumir, lo puede vender, lo puede destruir, lo que quiera porque es un caballo, es género. Lo puede reemplazar por otro caballo de la misma cualidad o condición. Ahora, si le dicen, Juanito debe entregar el 30 de junio el caballo Hipólito, lo transformamos en especie cuerpo cierto. No puede pagar con otro caballo que no sea el caballo Hipólito. Ya, por tanto, ahí sí tiene obligación de conservación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. También acá recuerden que una cosa es la obligación de entregar y otra cosa es la obligación de dar. La entrega no transfiere el dominio. Yo entrego una cosa como un préstamo, no transfiero el dominio. Yo entrego una cosa en un contrato de arrendamiento, no transfiero el dominio. Yo entrego la cosa en un contrato de depósito, no transfiero el dominio. Así que no confundir entrega con dar. Si usted entrega a secas, el adquirente de la cosa se transforma en un mero tenedor. Si usted entrega con intención de transferir el dominio, está dando la cosa. Ya son cosas distintas. También tenemos obligaciones de hacer, ¿ya? Y acá hay que tener cuidado porque las obligaciones de hacer son de dos tipos. Una puede ser realizar una cosa material, pintar un cuadro, construir una cerca, hacer una piscina. Y otra es una realización jurídica. Ya usted se obliga a celebrar un contrato. Por ejemplo, ¿cierto? Usted celebra un contrato de promesa de compraventa, en la cual usted se obliga a celebrar en un futuro, ¿cierto? El contrato prometido. Así que es distinto cuando hablamos de una obligación de hacer una realización material, es distinto a una realización jurídica. Es distinto porque los incumplimientos son distintos. Si la persona incumple una obligación de realización material, usted tiene que aplicar, ¿cierto?, el artículo 1553 del Código Civil. Ahora, si se incumple una obligación de realización jurídica,
usted tiene que aplicar la regla del CPC, ¿ya? Así que las reglas, las sanciones y los apremios son distintos para el incumplimiento de estas dos obligaciones. Así que tiene que estudiarlas y tiene que verlas por separado, ya para que lo tenga presente. Una cosa que se pregunta mucho en los casos ya y en los grados es qué tipo de obligación es la obligación de pagar. Muchos se confunden porque dicen que cuando una persona paga está haciendo algo, ¿ya? Pero el pago no es una obligación de hacer, es una obligación de dar. Ahí puede verlo si le confundo un poco esa situación, véalo como que el que paga está transfiriendo el dominio. Ya, yo cuando le pago al vendedor, estoy haciendo dueño del dinero al que está vendiendo. Ya, pero la obligación de pagar no es una obligación de hacer, sino que es una obligación de dar. Ya, se pregunta mucho porque muchos caen y responden que es una obligación de hacer, pero eso cierto es incorrecto. Les había dicho, cierto, que en tema de incumplimiento es distinto el incumplimiento de realización una cosa material a una cosa jurídica, ¿ya? Como estamos viendo civil, nos detendremos solamente en lo que regula el Código Civil. Esta regulación, tal como les comenté, está en el artículo 1553. Ese artículo señala tres opciones, ojo, opciones que el acreedor tiene en caso de incumplimiento. Una son los perjuicios, perjuicios compensatorios. Dos es el cumplimiento forzado. Y tercero es solicitarle al juez que le permita realizar la cosa a costa del deudor. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Digamos que usted contrata con una persona o con una empresa para que le construya un segundo piso. Y ese deudor incumple con esa obligación de hacer, ¿ya? No le construye el segundo piso. ¿Qué puede hacer? Uno, perjuicios compensatorios. ¿Sabes qué? Te pagué esto y recibí estos perjuicios patrimoniales. Demanda perjuicios compensatorios. Dos, le pide al juez que apremie al deudor con multa, con arrestos, para que lo aperciba, ¿cierto? O lo apremie para que cumpla. Y tres, puede demandar a esta persona, pero ¿qué es lo que le pide al juez? ¿Sabe qué, juez? Esta empresa no quiso cumplir con, eh, con su obligación, así que yo quiero contratar a otra empresa, pero que la pague el deudor. Ya, a eso se refiere con que usted puede pedirle al juez que la autorice para que la obra lo realice un tercero a costa del deudor. Ya, ojo con eso que usted debe pedirle al juez que la autorice y una vez autorizado, usted puede contratar la empresa y esa empresa tiene que cobrarle al deudor, ¿ya? Porque le digo que tengan cuidado. Una vez vi una demanda en que la persona, la persona, el abogado, lo hizo al revés. Primero contrató, la empresa construyó la obra y después demandó autorización. Y el juez le dijo que no, obviamente, rechazó la demanda porque es el juez el que lo tiene que autorizar a contratar y cobrarle al deudor, no al revés. ¿Ya? Así que para que tengan cuidado con eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y las obligaciones de no hacer consisten en una abstención.
Ya el concepto típico que se da es que consiste en una abstención de una obligación, de que si ésta no mediase o no existiese, le sería lícito realizarla, ¿cierto? Nosotros tenemos libertad para realizar obras, realizar contratos, pero puede que nosotros celebremos un contrato que nos impida realizar cierto tipo de obras. Por ejemplo, ¿cierto? En una parcela, que es el caso más común, uno de los habitantes de esa parcela se obliga a no construir un muro divisorio, porque si lo construye ese muro divisorio, el que vive en el otro lado quizás no tendría salida a la calle. Ya, ese es como el ejemplo más típico. Quizás unas casas pareadas, la casa A se obliga a no construir segundo piso porque le impide la vista a la otra casa, ¿ya? Pero todo eso son cosas que uno podría hacer y que la única forma en que no pueda es que se obliga a ello, ¿ya? También tenemos obligaciones de no hacer legales. Recuerden que en materia sucesoria se permite que el causante, mediante escritura pública, se obligue con uno de sus herederos a no disponer de la cuarta de mejoras. Ya ahí tenemos entonces que ese no hacer no solo se limita a realizaciones materiales, sino que también a realizaciones jurídicas. Los abogados, a veces los abogados tienen un trabajo en una empresa X y tienen cierto contrato de confidencialidad o de exclusividad, entonces ellos se están obligando a no tomar causas fuera de la empresa. ¿Ya? Así que todas esas son obligaciones de no hacer. Respecto al incumplimiento, ya aplica el artículo 1555. Así que ojo ahí, en materia de incumplimiento, las obligaciones de hacer, 1553. Obligaciones de no hacer, 1555. Ya están cerquita. Respecto al incumplimiento y a los efectos del incumplimiento de las obligaciones de no hacer, hay que ponerse en ciertos supuestos, en ciertos casos, para saber cómo va a operar esta demanda de incumplimiento. Lo primero que hay que ver ya es si eso que se hizo y que no debía hacerse, hay que ver si se puede destruir o si se puede deshacer, ¿ya? Si yo construyo un muro, si es destruible. Si yo construyo un segundo piso, si es destruible. Hay cosas que se pueden deshacer, ¿ya? Se pueden destruir. Pero hay cosas que no se pueden deshacer y no se pueden destruir. El ejemplo típico, ¿cierto? Es que un cantante se obliga a no cantar en un concierto y canta. Obviamente, si ese cantante cantó, no puede deshacer lo hecho, ¿ya? Así que, primero, para saber cómo opera esta demanda de incumplimiento, esa es la primera situación que debemos ver. Si lo que se hizo se puede destruir o deshacer, o si no se puede destruir o no se puede deshacer. Si no se puede destruir o no se puede deshacer, solamente hay una forma de demandar que serían demanda de perjuicios compensatorios con perjuicios moratorios, ¿ya? Así que ese cantante que cantó y que no debía cantar, la única forma que tenemos de resarcir ese incumplimiento de obligación de no canto es demandarlo de perjuicios compensatorios y moratorios.
Ahora, el otro caso. La cosa sí se puede destruir o sí se puede deshacer. Vamos a quedar con el muro, que es el ejemplo más típico. Si estamos en ese caso, para saber cómo se demanda o qué acciones tiene el contratante diligente, tenemos que ver dos factores ahora. Tenemos que distinguir si esa destrucción es necesaria para que se cumpla la obligación o si esa destrucción no es necesaria para que se cumpla la obligación. ¿Ya? Si esa destrucción es necesaria para que la obligación se cumpla, por ejemplo, Juanito se obligó a no construir eh, no colocar un cartel publicitario en su casa. La única forma es deshacer ese cartel, sacarlo, ¿ya? Entonces, esa obligación de no colocar el cartel, se transforma en una obligación de hacer, porque yo lo demando para que lo saque, para que destruya el cartel. Entonces, en ese caso, cuando la destrucción es necesaria, se transforma en una obligación de hacer, porque yo demando la destrucción o que saque el cartel y además que me compense los perjuicios. ¿Ya? Siempre va acompañado de los perjuicios. Y el otro caso es que esta destrucción no es necesaria para que la obligación se cumpla. Imagínense el caso que les comenté anteriormente. La parcela que uno de los dueños, de los habitantes, se obliga a no construir un muro divisorio porque si lo construye, el que vive al otro lado no puede salir a la calle. ¿Ya? Entonces tenemos que ver, ¿esa obligación, esa destrucción será necesaria o se podrá cumplir con otros medios equivalentes? Si no es necesaria y nosotros creemos que se puede cumplir por otro modo equivalente, nosotros vamos a demandar ese modo equivalente. En este caso, como el objetivo de la no construcción del muro era evitar que el otro habitante se quedara sin salida, quizás destruir el muro no es necesario, sino que basta, ¿cierto?, con que se construya una puerta, se construya un portón, se deshaga solamente buena parte para que salga el auto o salga la persona. ¿Ya? Entonces, en ese caso, decimos, juez, ¿sabe qué? A mí lo que me importa es salir, tener salida a la calle, por eso contratamos esta obligación de no hacer. Así que a mí no me importa que el muro se destruya o no. Lo que me importa es tener una salida. Así que ofrezco un modo equivalente que construya un portón y me entregue llaves. Ya, eso es respecto al incumplimiento de obligaciones de no hacer. Si no se puede destruir, perjuicios compensatorios y moratorios. Si se puede destruir, hay que ver si es necesario o no. Si es necesario, se transforma en obligación de hacer, demando la destrucción, más compensación. Y si no es necesario, solicito un modo equivalente más compensación. ¿Ya? El artículo 1555 señala que cualquiera de las acciones que tome el acreedor va acompañado de los perjuicios compensatorios. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Pasamos entonces a las obligaciones de género y especie cuerpo cierto. Esta también es demasiado relevante en responsabilidad civil en los casos. Si usted se equivoca en esto, puede tener, si le hacen 10 preguntas, puede tener las 10 malas.
Así que si usted tiene examen de casos y le toca un caso de responsabilidad civil u obligaciones, lo primero que tiene que hacer es fijarse si la obligación o la cosa es de género o especie o cuerpo cierto. Si se equivoca, tiene la prueba completa mal. Ya, así que tenga cuidado con esto. Las obligaciones de género, tal como su nombre lo indica, se trata de una cosa que no está determinada de un género determinado. Ya, yo debo un auto. Ya, eso es una obligación de género. Yo debo un perro. No sabemos qué perro, no está determinado, pero sabemos que es el género perro. Yo le debo un piano. No sé qué piano, ¿cierto? Pero tiene que ser un piano. Así que eso es una cosa que no está determinada, pero de un género determinado. En tal sentido, igualmente deben tener presente que este género debe determinar igualmente la cosa que se debe. No puede ser un género demasiado amplio. Si es un género demasiado amplio, la obligación sería nula, de nulidad absoluta, por falta de objeto. Una cosa es que yo le diga, le debo un perro, género perro. O sea, está determinado y yo le puedo pagar con cualquier perro. A que le diga, le debo un animal. Es un género demasiado amplio, pues yo le puedo pagar con un perro, un gato, una mosca, una cucaracha, una araña, un elefante. Entonces, es tan amplio ese género que se determinó en la obligación que el derecho no sabe qué proteger y no sabe qué acciones darle a las partes. Por tanto, se entiende que no habría objeto y como hay falta de objeto, habría nulidad absoluta o inexistencia, ¿cierto? Si usted es partidario de ella. Es distinto que yo le diga, le debo un piano, que sabemos que es un piano y que me puede pagar con cualquier piano, a que yo le diga, le debo un instrumento musical. Es un género demasiado amplio. Puede ser un piano, le puedo pagar con una trompeta, con un triángulo, ¿cierto? Es muy amplio ese género. Por eso que como la ley no sabe qué está protegiendo, se entiende que habría ausencia de objeto y por ende habría nulidad absoluta, ¿cierto? O inexistencia si usted es partidario de ella. Por ejemplo, ¿cierto? Ahí está, le debo un saco de trigo. Ojo acá, hay veces que los grados preguntan, em, ¿qué pasa si usted vende una cosa genérica, pero usted después del contrato o con el contrato la individualiza o la especifica, ¿ya? Por ejemplo, yo te voy a vender 100 sacos de trigo y van a ser lo que van a estar en la bodega B. Acabo yo de transformar con eso, lo dejo en la bodega B y te vendo esos que están en la bodega B. Con eso acabo de transformar un género en un género específico, ¿ya? En ese caso, la doctrina ha señalado que se transforma en una especie o cuerpo cierto, ¿ya? Porque ahora yo no puedo pagar con los sacos que están en la bodega C. Yo los especifiqué. Te voy a vender 100 cuadros que están enumerados del 1 al 100. Acabo de especificar el género. Ahora yo no le puedo vender un cuadro que diga 101.
¿ya? Entonces, hay casos que les pueden preguntar en un grado de qué pasa si el deudor especifica, individualiza, le da un rango numérico a estas cosas de género, y la respuesta es que la transforma en cierto sentido en una especie o cuerpo cierto, ¿ya? Como el género no perece y el género permite una amplitud, el deudor cierto puede pagar con cualquier cosa del género adeudado o debido, ¿ya? En este caso, el código se pone en un caso específico. Es qué sucede si las partes al momento de contratar no especifican o no señalan la calidad que tiene la cosa de género. En este caso, como ustedes saben, el código siempre resguarda al acreedor y le da opciones al acreedor para que defienda sus derechos. El código dice, en el caso de que las partes no señalen qué calidad va a tener la cosa, si es nuevo, viejo, puede ser usado, funciona más o menos, funciona bien. Si no se colocan en ese caso, se va a entender que las partes estipularon una calidad a lo menos mediana. Eso de calidad a lo menos mediana se va a determinar en cada caso y el juez, cierto, lo va a determinar prudencialmente. Por ejemplo, imagínense que yo les vendo un caballo y cuando les entrego el caballo tiene pelones y le falta la cola. Pero el caballo corre bien, si usted le quiere para correr, carga bien, si usted le quiere para cargar. Entonces el caballo está en perfecta salud, pero tiene algunos defectos estéticos. Así que se entiende que la calidad ahí es a lo menos mediana. Ahora, si le vende un caballo y usted lo quiere para carga o para arar y le falta una pata, obviamente no tiene esa calidad mínima que el código exige, calidad a lo menos mediana, y se va a entender que el que entregó este caballo que le falta una pata, ¿cierto? Está incumpliendo con esa obligación, ¿ya? Así que en tal sentido, cuando ustedes hagan contratos sobre autos, sobre muebles, lo ideal es que usted señale, está comprando un auto nuevo, está comprando un mueble nuevo. Se permite usado, pero hasta cierto sentido, porque si usted no lo coloca, la vara de nuevo, que quizás es lo que quería usted o su cliente, baja a solamente medio. Basta con que tenga una calidad mediana y ahí el deudor está cumpliendo con su obligación. Así que siempre coloque la calidad que va a tener la cosa que está comprando o está adquiriendo su cliente, ya o usted mismo si el contrato es para usted. Tal como lo comentamos, ¿cierto? En las obligaciones de dar, como el género no perece y usted puede pagar con cualquier tipo de género, con cualquier cosa del mismo género, usted no tiene obligación de conservación, ¿cierto? Si usted es feriante y tiene una caja de manzanas, y le digo, oye, te vendo 3 manzanas, yo me puedo comer las manzanas y le puedo dar 3 manzanas distintas. Yo puedo vender esas manzanas, ir a mi casa y pasarle otras 3. ¿Ya? Así que como el género no perece y además no está determinado, usted podría pagar, ¿cierto?, con cualquier cosa que pertenezca a ese género. ¿Hay alguna duda, pregunta? Ya. Ojo acá. Una de las cosas que más se pregunta en los grados en responsabilidad civil cuando son casos
tiene que ver con la teoría de los riesgos. Ya con la teoría de los riesgos. Hoy veremos por encimita solamente esta teoría, porque la tenemos que relacionar a las obligaciones de género y especie cuerpo cierto. Ya, pero la vamos a desarrollar más profundamente y con casos para que la entienda en la sesión de responsabilidad civil, si es que la hacemos, ¿ya? En general, la teoría de los riesgos, ¿en qué consiste? El acreedor de la cosa, en este caso el comprador, va a soportar el riesgo de la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la cosa se destruye antes que se le entregue al comprador, el comprador va a soportar ese riesgo. Por tanto, va a tener que pagar igualmente el precio o va a tener que pagar igualmente el precio aunque no se le entregue nada. Entonces, fíjense cómo es la institución. Yo con usted me obligo a entregarle un auto patente tanto el 30 de junio. Y mañana, por un caso fortuito, el auto se destruye. Era especie cuerpo cierto, auto con patente. Se destruye, yo no puedo pagar con otra cosa. Mi obligación se extingue. Opera la teoría de los riesgos. Yo, por lo tanto, como el auto se destruye, yo a usted no le entrego nada, pero usted sigue obligado a pagarme el precio, porque usted soporta el riesgo de la cosa. ¿Ya? Así que es bastante fuerte. Al vendedor se le destruye la cosa por un caso fortuito, por tanto no se le entrega al comprador, el comprador no recibe nada, no puede demandar perjuicios, no puede demandar cumplimiento forzado, no puede demandar resolución, nada porque no estoy incumpliendo, mi obligación se extinguió, él tiene que pagar igual. Ya, eso es la teoría de los riesgos. La regla general es que la teoría de los riesgos opere solamente en los casos de obligaciones de especie cuerpo cierto. Por eso que cuando yo le puse el caso, dije auto patente tanto, especie cuerpo cierto. La teoría de los riesgos no opera para las cosas de género. ¿Por qué? Porque el género no perece. Si yo a usted le digo, le voy a entregar un auto el 30 de junio y el auto a mí se me destruye, sigo estando obligado porque yo le puedo pagar con otro auto. Ya, es por eso que la regla general es que la teoría de los riesgos solamente opere para las obligaciones de especie o cuerpo cierto y no de género. Pero hay casos en que el género tiene ciertas cualidades o características que lo limitan, que lo hacen único. Por ejemplo, las pinturas firmadas, pinturas que se hacen 100 en el mundo. Se vendieron solamente 50 pinturas con la firma de Da Vinci. Claro, son pinturas. Ya, respecto a la teoría de los riesgos, eh, cuando pase de nuevo me avisan por el chat de lo del anuncio para parar y explicarlo después, ¿ya? Entonces, teoría de los riesgos. ¿En qué consiste? Déjenme volver a enchufar. Se trata de que el comprador va a soportar el riesgo de la cosa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que aunque la especie que debe el vendedor se destruya, el vendedor no va a estar obligado a nada y el comprador va a tener que pagar igual el precio. Entonces se entiende que está soportando el riesgo de la destrucción. Entonces el ejemplo
es que yo a usted, ¿cierto? Le vendo un auto patente tanto el 30 de junio. Y mañana ese auto a mí se me destruye por un caso fortuito. Como se destruye por caso fortuito y es una especie de cuerpo cierto, yo no puedo pagar con otra cosa, ¿cierto? Porque la especie de cuerpo cierto perece, a diferencia del género. Entonces, mi obligación como vendedor se extingue, ¿ya? Y como se extingue, yo no estoy obligado a entregar nada al comprador. Pero como el comprador soporta el riesgo de esa pérdida, el comprador sigue estando obligado a pagar el precio. Me tiene que pagar el precio igual y no me puede demandar ni de cumplimiento forzado, ni de resolución, ni de perjuicios, porque yo a él no le debo nada, porque mi obligación se extinguió, ¿ya? Y eso no opera respecto a las obligaciones de género, por regla general, porque el género no perece. Si yo ahora a usted le debo un auto, ¿ya? No es un auto con patente. Le debo un auto el 30 de junio y mañana se me destruye por un caso fortuito o fuerza mayor, mi obligación se mantiene, porque como el género no perece, yo puedo pagar con otro auto, ¿ya? En ese caso entonces, si yo le digo al comprador, oye, se me destruyó el auto que tenía en la bodega, no te puedo pagar, como es género y mi obligación se mantiene, ahí sí, el comprador me puede demandar de perjuicios, cumplimiento forzado, resolución, etcétera, ¿ya? La teoría de los riesgos va a operar en cualquier contrato en que la persona esté obligada a a transferir una especie de cuerpo cierto, ¿ya? Normalmente va a ser la compraventa. No podría ser en otro contrato, porque en otro contrato no habría obligación de entregar, ¿ya? Así que yo la dejaría limitada solamente a la compraventa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Eh, entonces, la regla general es que el género, bueno, la teoría de los riesgos no opera en el género, pero hay veces que este género tiene cualidades o características que lo están limitando, ¿cierto? Habíamos puesto el caso de las pinturas que son con serie, que se venden 100 de cierto autor, o el autor solamente firma 100, esos casos de editoriales que son únicas. En esos casos de género limitado, sí va a operar la teoría de los riesgos, ¿ya? Eso se denomina teoría de las imposibilidades. Se me hace imposible cumplir con esta obligación de género por ciertos factores o ciertos hechos. Esta imposibilidad ya puede ser material o jurídica. Me obligué contigo a venderte un león blanco o un tigre blanco, no sé cuál es lo de blanco. Género, un león o tigre blanco. Pero ese animal está en peligro de extinción. Así que ese peligro de extinción lo transforma en un género limitado. Puede que justo mañana a mí se me muera ese león y justo era el único que quedaba. Género limitado por un hecho material, destrucción, se me hizo imposible cumplir con la obligación. Teoría de las imposibilidades. Pero esta teoría de las imposibilidades no solamente trata de hechos, de factores materiales, sino que también jurídicos. Yo a usted me obligo a venderle un tigre león blanco el 30 de junio y mañana se promulga y publica una ley en que está prohibido la venta de tigres y leones blancos. Teoría de la imposibilidad, pero ahora jurídica.
se me hace jurídicamente imposible cumplir con esa obligación porque salió una ley que me lo prohíbe. Ahí podría operar la teoría de los riesgos y mi obligación se extingue. ¿Ya? Así que, regla general, opera solamente en los casos de especie cuerpo cierto, pero podría operar en las clases de género limitado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Me dijo que no lo entendió. ¿Eso fue antes o no lo entendió de nuevo? Lo de la teoría de los riesgos. Ya, bien. ¿Saben? En ese caso de la teoría de los riesgos se dice que, no estoy criticando a Andrés Bello, por favor, pero que Andrés Bello en esa institución se equivocó. Ya la tomó muy directamente del código francés, porque en Francia tiene cierto sentido. ¿Por qué tiene cierto sentido? Dejando de lado quizá la injusticia que podamos ver en que yo no entregue algo y la otra persona me pague igual, ¿cierto? Porque en Francia recuerden que para transferir el dominio se requiere solamente un título, no un modo. Entonces, si estamos en Francia y yo a usted le vendo un auto patente tanto, solo con la firma del contrato o solo con el consentimiento, que es el título, ya lo hice dueño. Entonces se podría entender que si a mí se me destruye la cosa, el aforismo dice, las cosas se destruyen para su dueño. Entonces tiene sentido. Yo no entregué, pero el dueño ya era el comprador. Por eso es que él soporta el riesgo, porque se hizo dueño con el título y las cosas perecen para su dueño. Pero acá a Andrés Bello parece que se le olvidó que en Chile se requiere título y modo. Por tanto, solamente con la compraventa, el comprador no se hace dueño, porque yo aún no se la entrego. Por tanto, pese a que se me destruya a mí, que yo soy el dueño, no aplica las cosas perecen para su dueño y perecen para el comprador. Entonces, está un poco enredado eso de la teoría de los riesgos. Se dice que ahí copió esa institución y no se dio cuenta que en Chile no sería muy aplicable. Ahora vamos entonces con las obligaciones de especie o cuerpo cierto, que a diferencia de la de género, que era una cosa no determinada, de un género determinado, acá está determinada la cosa y el género. Hay características, hay especificaciones que hacen que esa cosa sea única y que no sea reemplazable o cambiable por otra. Respecto al auto, ¿cierto? El auto con patente, respecto a una firma, a un autógrafo, ¿cierto? Que no hay otro o costaría mucho. eh, Ahí sería autografiada por Cristiano Ronaldo, no original, ya autografiada. En este punto, respecto a los autos, se ve mucho en los grados el tema de las características. Tal como lo señalé en la maratón de casos, ¿cierto? Muchas características no siempre transforman en especie o cuerpo cierto la cosa. La trampa siempre es con los automóviles. Yo a usted le vendo un auto rojo, marca Fiat, del año 2025, de 4 puertas. Uno ve que dice Fiat rojo, 4 puertas, del año tanto, pero ¿cuántos autos Fiat rojo de 4 puertas de 2025 hay? Eso es un género, ¿ya? Entonces, no siempre características transforman una cosa de género en especie o cuerpo cierto. Tenemos que ver si realmente la individualizan de tal forma que no se puede cumplir con otra.
Así que los automóviles, normalmente, la forma que hay para que sí sean especie cuerpo cierto es la patente. Ahí sí es único y no hay otro. Respecto a la forma de cumplimiento, a diferencia de lo que ocurría con las obligaciones de género, que usted podía pagar con cualquier cosa de ese género que estaba determinado, acá usted solamente puede cumplir con una cosa, que es la que se determinó en el contrato, que es una cosa determinada de un género determinado. Y además, cierto, el código dice que el acreedor no está obligado a recibir la cosa en ningún caso. Incluso el código dice, pone una situación muy puntual. Dice, el acreedor no está obligado a recibir una cosa distinta a la debida, aunque se señale que es mejor que la cosa debidamente debida. ¿A qué se refiere esto? Yo a usted le debía un auto con patente que costaba 10 millones. Y al final yo le quiero pagar con otro auto y le digo, oye, mejor te voy a pagar con un auto, ese valía 10, este vale 30. Te conviene recibirlo, así que te obligo a recibirlo porque es más caro y es mejor. El acreedor no está obligado y el deudor no lo puede obligar ni a pretexto de que esa cosa sea de mayor valor. Y a diferencia, ¿cierto?, de las cosas de género que perecen, pero que no perecen, que usted las puede cambiar por otra, por tanto no existe obligación de conservación. Acá sí existe, porque usted tiene que pagar con esa cosa y no con otra. ¿Ya? Así que el deudor tiene obligación de dar y además de conservarla hasta que llegue la fecha de pago o fecha de entrega. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ya. Ya, esto es lo que ya habíamos comentado y como les digo, en el caso de que se haga los módulos de responsabilidad civil, lo veremos, ya, pero es lo que le acabo de explicar. El comprador, que sería el acreedor de la cosa, soporta su riesgo, es decir, aunque la cosa se destruya por un caso fortuito y el comprador no reciba la cosa por ese hecho, soporta el riesgo, está obligado a pagar igual el precio y no puede demandar al vendedor ni por incumplimiento, ni por resolución, ni por perjuicios, porque la obligación del vendedor se extinguió. Y repito, el deudor está obligado. Por tanto, si el deudor comprador no quiere pagar, si sabe que vendedor, como tú no me entregaste la cosa, yo no te pago, está incumpliendo, estaría en mora. Por tanto, el vendedor sí a él le puede demandar de perjuicios, de resolución, de cumplimiento forzado. ¿Ya? Así que es bastante fuerte esta teoría de los riesgos. Y opera solamente para la especie cuerpo cierto y excepcionalmente el género limitado. Entonces, en un grado, fíjense, Jesús le vende a Daniela un auto Fiat rojo del año 2020. Usted lee características y usted lo entiende que es especie cuerpo cierto. Primera pregunta, ¿qué tipo de obligación tiene Jesús con Daniela? Usted coloca especie cuerpo cierto. Se equivocó. 2. En atención a que Jesús no podrá entregar el auto a Daniela. Daniela tiene acciones contra Jesús y usted va a poner sí, perjuicio, sí, cumplimiento forzado, sí, resolución y no tiene ninguna acción porque mi obligación se extinguió. ¿Ya? Entonces, tiene que tener mucho cuidado con el tipo de obligación, si es especie o cuerpo cierto, para saber si en caso de destrucción de la cosa, el acreedor tiene acciones por ese incumplimiento o por esa destrucción. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya.
Eso lo veremos en responsabilidad civil, que es una excepción que en el caso de que el vendedor esté en mora de entregar, se entiende que es una destrucción culpable y por ello que esta teoría no aplicaría. Ya es una excepción un poco redundante en mi opinión, porque si se fijan siempre les he dicho, en caso fortuito, obviamente si hay culpa no procede y si yo estoy en mora se entiende que estoy en culpa. Ya es por eso que tampoco operaría la teoría de los riesgos. Pasamos a la siguiente, que son las obligaciones de objeto simple y objeto múltiple, ¿ya? Acá quizás la más difícil eh, de entender en primera instancia son las facultativas, ya cuando se relacionan con la responsabilidad civil. Así que acá lo más importante que deben tener, primero, identificarlas y segundo, identificar qué es lo que efectivamente se debe. Ya, esos son los dos factores relevantes. ¿Qué obligación es y qué contiene la obligación? Ya. Estas obligaciones no hay mucho que decir. Usted debe solamente una cosa, sea de especie, cuerpo cierto o sea de género. Debe un auto, debe una casa, debe una realización de un muro, debe no hacer una pintura, ¿ya? Así que acá estos tipos de obligaciones usted las puede relacionar con otro tipo de obligaciones. Puede ser una obligación de dar, hacer o no hacer. Por tanto, como solamente debe una cosa, usted va a cumplir con la obligación pagando esa cosa, sea de especie o cuerpo cierto, sea de género, sea un hacer algo determinado, material o jurídico, o sea un no hacer algo. Así que obviamente si usted no cumple con esa obligación, estaría en mora y lo podrían demandar resolución, cumplimiento forzado, perjuicios. ¿Ya? Así que acá no hay mucho que decir. ¿Dudas? Ya. Acá ya empezamos cuando usted debe muchas cosas. En este caso, las obligaciones, ojo, de simple objeto múltiple, ¿ya? Porque usted cuando estudie esto, se va a dar cuenta que están las obligaciones de objeto único o simple y las obligaciones múltiples. De las obligaciones múltiples nacen tres: de simple objeto múltiple, alternativas y facultativas, ¿ya? Así que cuando se trata de cantidad de obligaciones, repito, una de objeto simple o único, dos, objeto múltiple. De ellas, objeto múltiple nacen tres: de simple objeto múltiple, facultativas y alternativas. En este caso es bastante fácil porque usted las tiene que identificar con la conjunción y. Usted debe un auto y una moto. Debe una pintura y una cocina y un computador. Pueden ser de distinto tipo. Usted debe un auto, obligación de dar, y debe pintar un cuadro, obligación de hacer, y no debe construir un muro. ¿Ya? Usted las puede juntar. En este caso, como tiene la conjunción y, se entiende que todas las cosas que usted señala en ese contrato, y un auto, y una moto, y pintar, y no hacer, todas son cosas debidas. Por tanto, la única forma en que usted cumpla con esta obligación es pagando con todas. En el caso de que a usted le falte una, usted estaría en un incumplimiento parcial
y lo podrían demandar, ¿ya? En tal sentido, ¿cómo que se llama esta cosa? Le podrían preguntar, aunque nunca lo he visto. em, a ver, en estos casos conviene hacer una distinción en las obligaciones que son divisibles o fraccionables y las obligaciones que no son divisibles o no son fraccionables. En el caso de que se deban cosas, le debo un auto y una moto y una bicicleta. Y ya a usted le pago el auto y la moto, pero me falta la bicicleta. Es una obligación divisible o fraccionable. Por tanto, en ese caso, se entiende que yo incumplo parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque cumplí con el auto, cumplí con la moto, solamente incumplí con la bicicleta. Así que la demanda que me va a llegar o me van a hacer va a ser solamente respecto a la bicicleta, porque solamente con ella yo incumplí. Hay obligaciones que no son fraccionables o divisibles según la doctrina. ¿Cuál es el ejemplo que se da siempre? Usted compró un paquete de un tour, un viaje, algo así. Compró un paquete a Francia que le daban estadía, iba a ir a un museo e iba a ir a la Torre Eiffel. Ese era el paquete completo. Vuelo, del vuelo lo llevaban al hotel, hotel estadía, y al día siguiente lo llevaban a la Torre Eiffel y lo llevaban al museo. Imagínense que usted llega a Francia y no había hotel, o llega y los tours no se hacen. En ese caso, la doctrina entiende que se incumple con el paquete completo. No es que usted demande solo por no ir al tour, usted demanda porque se incumple con el paquete ofertado o con el paquete adquirido. En ese caso, entonces, la demanda sería por el incumplimiento total de la obligación, porque esa obligación no es divisible o no es fraccionable, ¿ya? Así que esto es bastante fácil porque usted debe todo lo que se menciona en la obligación, lo busca con la conjunción y quizás podría tener alguna complicación si le ponen alguna obligación fraccionable o no, que tendría que distinguir, ¿ya? Pero es bastante fácil, se paga con todas las cosas debidas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. En las alternativas, usted va a mencionar dos obligaciones, pero con la conjunción, o sea, dos o más obligaciones, pero con la conjunción o. Debo un piano o una moto, un auto o una bicicleta, un elefante o una jirafa. Y acá, aunque en la obligación se señalan eh, dos obligaciones, usted puede cumplir solamente con una. Si dice un elefante o una jirafa, usted puede pagar con el elefante o la jirafa. Si usted debe un auto o una moto, usted puede cumplir o con el auto o con la moto. Ya no debe todo como en las obligaciones de simple objeto múltiple. Otra cosa importante es que las obligaciones que usted menciona cuando se obliga, voy a redundar mucho, pero para que se entienda bien, son parte de la obligación. Si yo le digo, le vendo un auto o una moto, el auto y la moto son parte de la obligación. Yo le debo un elefante o una jirafa, el elefante y la jirafa son parte de la obligación. Entonces, en ese punto, es igual que las obligaciones de simple objeto múltiple.
Usted debe un auto y un escritorio, debe ambos y ambos son parte de la obligación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Yo creo que después vamos a hacer algún esquema o algo así. En las facultativas queda grande y hay que tener atención. Las facultativas tienen una frase, una terminación expresa. Tiene que estar expresamente señalado que el deudor se obliga a pagar con otra cosa. Tiene que estar esa frase. El deudor se obliga a entregar un auto y se faculta a pagar con una moto. El deudor debe un elefante y se obliga a pagar con una jirafa. Tiene que estar textual. Fíjense que yo al momento de obligarme digo pago con una jirafa y me faculto a pagar con un ñandú. En este caso, la obligación solo contiene la obligación principal. Si yo debo un elefante y me faculto a pagar con una jirafa, en este vínculo jurídico, el deudor solo debe el elefante, no debe la jirafa. Y es ahí donde es distinto a las tres obligaciones distintas. Si yo debo un auto y una moto, yo debo ambas cosas y ambas están comprendidas en la obligación. Si yo debo un auto o una moto, yo debo ambas. Ambas están comprendidas en la obligación. Si yo debo un piano y me faculto a pagar con un sillón, solo debo el piano. Yo no debo el sillón. Por tanto, en esa obligación solo está comprendido el piano. ¿Por qué es importante eso? Porque imagínense que yo le dé a usted el auto patente tanto, es peso cuerpo cierto, y me faculto a pagarle con 10 millones de pesos. Y a mí el auto, antes de la entrega, se me destruye por caso fortuito. Se podría entender, ¿cierto?, que el acreedor, bueno, no me puede demandar por el auto, porque era especie cuerpo cierto, teoría de los riesgos, mi obligación se extingue. No me puede demandar de nada por el auto. Se destruyó por caso fortuito. Y se podría entender que como en el contrato sale me faculto a pagar con un sillón, me puede demandar por el sillón, pero no puede, porque el sillón no está contenido en la obligación. La única forma en que ese sillón se haga parte de la obligación es que el deudor lo haga parte, que haga uso de su facultad. Yo soy el vendedor, se me destruyó el auto, caso fortuito, mi obligación se extinguió. Podría pagar con los 10 millones, o con el auto, o con el sillón, no sé qué dije. Pero si yo no quiero, no pago nomás. Y no pasa nada porque es mi facultad. Entonces, ¿sabes qué? Se destruyó tu auto, caso fortuito, fuerza mayor, mi obligación se extingue, teoría de los riesgos, me tienes que pagar igual, y de mi facultad del sillón que te debía, o los 10 millones, no te lo voy a pagar. Y no me puede demandar por eso. Y no estoy obligado a usar esa obligación facultativa. Entonces es distinto, porque en los otros casos, si habían destrucciones de el auto y la moto, yo podría demandar por ambos. Si debo un elefante o una jirafa, yo puedo demandar por ambos. Tengo opciones. Pero en las facultativas solo se debe la obligación principal y no la facultativa. Y si se destruye la obligación principal, el deudor facultativo no está obligado a hacer uso de su facultad. Por tanto, es un perjuicio para el acreedor, ¿ya? O para el que está comprando. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, ¿por qué se pregunta mucho en los casos?
le destruyen el espeso cuerpo cierto que se debe principalmente, y todas las preguntas apuntan a la obligación facultativa. ¿Qué acciones tiene el comprador respecto al dinero que se dé facultativamente? Y usted va a poner cumplimiento forzado, resolución, perjuicio, está en mora y nada, porque yo no debo esa cosa hasta que yo haga uso de mi facultad. Por eso que se pregunta mucho. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y respecto a las alternativas y facultativas, si es que las partes nada dicen, el deudor escoge. La única forma en que el acreedor escoja es que se estipule expresamente en el contrato. Pasamos ahora a las obligaciones según modalidad, que tenemos las puras y simples, y tenemos tres, ya que es las sujetas a plazo, que son las que veremos hoy, sujetas a condición, que veremos, ¿cierto?, en el otro módulo, y están las sujetas a modo, ¿ya? Y esas no las voy a ver porque no me interesan, no me interesa mucho verlas. Voy a ver las que son importantes, en mi opinión, plazo y condición, pero usted vea obviamente por su parte las que están sujetas a modo. Las puras y simples son la regla general. Por tanto, si las partes nada dicen, se entiende que son puras y simples. Puras y simples significa que producen sus efectos de inmediato. Si a usted le vende un auto en 1.000.000, si nada se dice, se entiende que es pura y simple. Desde que pactamos la compraventa, estoy obligado a transferir el auto y usted está obligado a pagar el precio. Cuando usted va al kiosco, ¿cierto?, a comprar la Coca-Cola de 2 litros, usted no le dice al vendedor, este contrato de compraventa es puro y simple, así que tiene que pagar, le pago el tiro y usted me entrega la botella al tiro. Nada se dice. Y como nada se dice y el puro y simple es regla general, usted le paga al tiro al vendedor, ¿cierto? Y el vendedor le entrega la botella de Coca-Cola. Así que es la regla general. ¿Cómo produce sus efectos, sus derechos y obligaciones de inmediato? Si el vendedor no quiere entregar la cosa o si el comprador no quiere pagar el precio, nacen de inmediato las acciones. Cumplimiento forzado, perjuicios, resolución de contrato. Y tal como dice acá, es la importancia de esto es que la regla es general, por tanto, si nada se dice, se presume. Y repito, es por eso que los efectos se producen de inmediato y los incumplimientos se generan de inmediato. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Una de los tipos de obligaciones, clasificaciones que se hace bastante también en los exámenes de casos son las de plazo y condición. ¿Ya? Así que es importante que usted sepa diferenciarlos. A veces juegan con ciertas frases que el alumno cae y se confunde, ¿ya? Recuerde que plazo es un hecho futuro y cierto. Es un hecho que va a pasar a futuro y va a pasar sí o sí. A diferencia de la condición es un hecho futuro, pero es incierto. Las partes no saben si va a pasar o no. Ya, esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué a veces hacen en el grado? Le dicen, le voy a dar 10 millones de pesos si es que el 15 de septiembre del 2026 llueve. ¿Eso será plazo o será condición? Algunos podrán creer que es plazo porque yo le dije 15 de septiembre 2026. Puse la fecha completita. Pero yo le puse que llueve. Sabemos que va a llegar la fecha, pero no sabemos si va a llover o no. Por lo tanto, aunque tenga, yo le digo, para que más crea que es plazo,
el 15 de septiembre de 2026 a las 14 horas. Si llueve, te pago. Es condición porque es un hecho futuro y es incierto, ¿ya? Por mucho que tenga plazo. Vamos a ver en la próxima clase que en esos casos lo que pasa es que la condición se transforma en condición determinada, porque sabemos cuándo podría o no podría pasar el hecho futuro e incierto, ¿ya? Pero eso, plazo, hecho futuro y cierto. Va a pasar más adelante, pero va a pasar sí o sí. Por eso sus elementos, requisitos, factores es la futuridad, hecho futuro, y sabemos qué va a pasar, certidumbre. En la condición vamos a ver que sus elementos son futuridad e incertidumbre, ¿ya? No sabemos si va a pasar o no. Es importante que usted distinga las obligaciones sujetas a plazo y a condición porque producen efectos relevantes e importantes. Las obligaciones sujetas a plazo producen sus efectos de inmediato, ¿ya? De inmediato. Y las condicionales van a producir efectos solo en el caso en que se cumpla la condición. Antes no produce ningún efecto. Entonces, fíjense la diferencia. Usted al banco le debe 1.000.000 que tiene que pagarlo el 30 de junio, plazo suspensivo. Si usted paga hoy, el pago es válido porque la obligación de pagar ya había nacido. Yo ahora a usted le debo 1.000.000 de pesos si es que el 30 de junio llueve y yo le pago hoy. Es un pago de lo no debido, porque hoy mi obligación aún no había nacido, porque mi obligación de pagar van a ser recién el 30 de junio. Así que es importante que usted lo distinga, porque en el plazo suspensivo la obligación nace de inmediato, solo que no es exigible. Usted si quiere paga hoy, pago válido, está obligado a pagar. Banco tiene derecho a recibir el pago, pero el banco no le puede cobrar hoy, porque la obligación, aunque haya nacido, no es exigible. El banco tiene que esperar al 30 de junio para cobrarle. En la condición, repito, la obligación no ha nacido hasta que se cumpla la condición. Por tanto, si usted paga hoy, pago de lo no debido. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y ahí está cierto lo que les había señalado anteriormente. Pero acá lo más importante que ustedes deben saber que en el plazo suspensivo la obligación nace de inmediato, solo que está en suspenso la exigibilidad. Usted está obligado a pagar, el banco tiene derecho a recibir el pago, pero mientras no llegue el plazo no le puede cobrar. Ya, ese es el tema. ¿Ya? ¿Cierto? Eso es lo que acabamos de explicar recién. Ya, las obligaciones sujetas a plazo tienen varias clasificaciones, ¿ya? Y esas son las que vamos a ver ahora. La primera tiene que ver con la determinación o con la no determinación. Es decir, si nosotros sabemos en qué momento va a pasar ese hecho futuro y cierto. Ojo, ese hecho va a pasar, es cierto, pero a veces vamos a saber cuándo y a veces no vamos a saber cuándo. Por eso que el determinado es cuando te sabe la época o fecha en la cual va a suceder ese hecho futuro y cierto. Tienes que pagar el 30 de junio. Te voy a vender la casa el 20 de noviembre. ¿Ya? Está la fecha. O la época. Te presto mi casa en la playa durante
el verano de 2026. Ahí no hay una fecha, pero hay una época que delimita la obligación. ¿Ya? Así que en el plazo determinado no lo limiten o no lo restringen a una fecha. Puede ser también una época que limite el cumplimiento de la obligación. Le presto mi código civil durante lo que dura una carrera de derecho. Ahí tenemos los 5 años. ¿Ya? Así que es un plazo determinado. Pero hay casos en que nosotros no vamos a saber cuándo va a suceder ese hecho futuro y cierto. El ejemplo más común, ¿cierto?, es la muerte. Todos, ¿cierto?, nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Es un hecho futuro y cierto, siempre va a pasar, pero no sabemos cuándo va a pasar. Así que ese plazo no estaría determinado. Además, tenemos un plazo que es expreso y tácito. Expreso, obviamente, solo que las partes estipulan en el contrato, ¿cierto?, una época, una fecha. Y hay casos en que las partes no estipulan un plazo, pero el tipo de obligación o el objetivo de la obligación eh, su- eh, determinan un plazo que debería respetarse, ¿ya? Hay dos ejemplos que se dan siempre. Uno, el vestido de novia. Una mujer contrata, ¿cierto?, con una empresa que se dedica a hacer vestido de novia y le sabe que contrata con ustedes, quiero que me confeccionen este vestido de novia y lo importante es que yo me caso en diciembre de 2026. El vestido se lo puede entregar en cualquier momento, pero tiene que ser antes de la fecha de matrimonio. Las partes no dijeron nada, pero se entiende que ese plazo es indispensable para que se cumpla el propósito de la obligación. Porque si se casa el 11 de diciembre y le entregan el vestido el 15 de diciembre, obviamente ya no le sirve este vestido. ¿Ya? Otro ejemplo que se da mucho es que usted contrata a una empresa constructora o a un constructor, ¿cierto?, para que le arregle el techo. Usted sabe que, señor constructor de techos, yo lo estoy contratando para que me arregle el techo, porque en invierno llueve mucho acá en el sector y no quiero que mi casa se llueva. No dijimos plazo, pero se entiende que esa construcción, ese arreglo del techo, debe estar antes que empiece la época de lluvia, antes de invierno, por ejemplo. Entonces, el tácito es algo que las partes no dicen, pero se entiende que deben cumplir por la naturaleza o el objetivo, ¿cierto?, de la obligación que se está pactando. ¿Dudas? ¿Preguntas? Luego tenemos el continuo o el discontinuo, ¿ya? Esto lo he visto que le preguntan mucho en exámenes orales. El continuo es que es corrido, ¿ya? Obviamente no se va a suspender los días feriados y los días inhábiles. Y los discontinuos son los que sí se suspenden los días inhábiles, los días feriados. ¿Qué es lo que preguntan acá? ¿Cuál es la regla general de plazos en el Código Civil? Los plazos en el Código Civil son días continuos, son días corridos. Ya no se suspenden los días inhábiles. Si usted lo piensa, tiene sentido, ¿ya? Em, Porque si a usted le digo que la nulidad está prescrita, la relativa, porque ya pasaron 4 años, son 4 años calendario. Imagínense lo que sería calcular 4 años sacando los sábados y los domingos y los festivos. Sería imposible.
¿ya? Es por eso que en el Código Civil son días corridos, continuos. En materia procesal, ¿cierto? Son de días hábiles, son discontinuos. Se suspenden los días feriados y los días inhábiles. En este punto hay que tener presente que eso que yo acabo de decir en materia procesal es la regla general, ¿ya? Usted tiene 18 días para contestar, son de días hábiles. 20 días al probatorio ordinario, de días hábiles. Pero en procesal también hay ciertos plazos que son corridos. Uno, los plazos de meses y los plazos de años. Por ejemplo, ahora se lo voy a decir y va a encontrar que es todo lógico. En el abandono de procedimiento. En el abandono de procedimiento son 6 meses, ¿cierto? De inactividad. 6 meses corridos. Si usted tuvo la práctica o en la clínica y tramitó un abandono, ¿cierto? Usted no se dio cuenta y contó los 6 meses de corrido. No se puso, aquí hay un sábado, que hay un feriado, no puso a hacer ese examen. Entonces en realidad siempre lo supo, pero quizás si lo preguntan, quizás no podría aplicarlo en el momento. Así que los días de meses corridos, los días de años corridos, un año para la revisión en materia procesal civil, año corrido. Y los plazos judiciales que son los que dicta el juez, corridos. Tiene 30 días para hacer abandono del inmueble, 30 días corridos. ¿Ya? Así que ahí para que lo tenga presente. ¿Dudas, preguntas? Y tenemos, ¿cierto?, los plazos fatales y los no fatales. Fatal, ¿cierto? Una vez que llega el plazo, se extingue o precluye el derecho. Apréndase lo hacía que el derecho precluye. Esa respuesta le gusta mucho a los profesores. Precluye que su derecho se acabó. Si usted no demanda en los 18 días, precluye su derecho a contestar. Si no presentó apelación en un plazo de 10 días, precluye su derecho a apelar, ¿ya? Y los no fatales es que pese a que llegue o se cumpla el plazo, el derecho se mantiene, no precluye. Acá entonces igualmente le pueden pedir diferenciar. Los plazos legales son fatales. Vence el plazo, precluye el derecho. Plazo legal, 18 días para la demanda. Si usted no, perdón, para la contestación. Si usted no contesta en 18 días, precluye su derecho. Si usted no casa en la forma en el plazo de 10 días, precluye su derecho. Si usted no casa en el fondo, ¿cierto?, 15 días, precluye su derecho. Llegado el vencimiento, precluye plazos legales. Los plazos judiciales que plantea el juez son no fatales, ¿ya? Y los plazos convencionales que estipulan las partes también son no fatales. Si usted me dice a mí que me presta plata y le tengo que devolver el 30 de junio, nosotros podemos pactar una prórroga, por ejemplo. Ya usted me puede cobrar en 3 días más, pasado el plazo. Así que plazos legales, fatales. Plazos judiciales, plazos convencionales, no fatales. En el mismo sentido y bastante parecido a los plazos fatales y no fatales, tenemos los que se pueden prorrogar y los que no se pueden prorrogar, ¿ya? Los plazos legales, por regla general, no son prorrogables. Em, acá, no, se lo explico en el juicio. Los plazos legales, por regla general, son no prorrogables. Los convencionales de las partes y los judiciales del juez sí se pueden prorrogar, ¿ya?
Es por eso que si yo lo tengo que pagar a usted el 30 de junio, y le puedo decir, oye, dame 5 días más para pagarte, y prorrogamos. Así que no hay mucho que encontrar ahí, muy parecido a los fatales, solo que le agregamos ahí la facultad o la posibilidad, ¿cierto?, de prorrogar ese plazo. Ya. Legal, plazo de la ley; judicial, plazo del juez; y convencional, plazo de las partes. Acá, si fijan, lo hemos unido bastante con los anteriores. Dijimos que el legal, ¿cierto?, era fatal, regla general continuo y era no prorrogable. Judicial, dijimos que era fatal, prorrogable y continuo. Convencional, fatal, prorrogable, continuo. Normalmente usted puede asignarle muchas categorías de plazo a una obligación. Por acá lo más importante que quiero decirles es que los plazos judiciales, ya les reitero, que son no fatales. ¿Por qué es importante esto? Llévelo a la tramitación. Digamos que en familia, ¿cierto?, que lo más común es que lo aperciben a otorgar domicilio en 3 días. Y a usted se le olvidó, no vio la OGB, ¿cierto? Y lo vio al 8.º día. Y le habían dado 3 nomás. Ese plazo es judicial, no es legal, es judicial, porque el juez le da 3 días, el juez le dio 5 días. Como es no fatal, mientras el juez no haga efectivo el apercibimiento, usted puede cumplir con ese cumple ordenado. Entonces, si el juez le dio 3 días para otorgar domicilio, usted se fue de vacaciones, se le olvidó, y lo ve al día 8, y el juez no ha hecho efectivo el apercibimiento, usted puede cumplir con esa orden de otorgar domicilio. ¿Ya? Así que téngalo presente para efecto de tramitación, que los plazos que el juez otorga son no fatales. Mientras no se haga efectivo el apercibimiento, usted puede cumplir con la obligación, ¿ya? Así que no se asuste si lo ve al 4.º día, aún puede cumplir. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y pasamos quizá a la categoría más macro, ¿cierto?, de obligaciones a plazo, que son el plazo suspensivo y el extintivo. El suspensivo, el derecho y la obligación nacen, pero no son exigibles hasta que llegue el plazo. ¿Ya? Entonces, usted ya está obligado a pagar y el acreedor ya tiene derecho a recibir el precio. Usted puede pagar mm, cuando quiera, aunque no esté cumplido el plazo, porque está obligado a pagar. Pero el acreedor no le puede cobrar hasta que no llegue el plazo. En tal sentido, este tipo de plazo suspensivo va a producir distintos efectos según su estado. El plazo puede estar en 2 estados, ¿ya? Pendiente y cumplido. A diferencia de la condición, que lo veremos, ¿cierto?, en el siguiente módulo, la condición puede estar pendiente, cumplido y fallido. ¿Por qué la diferencia? Porque acá hay certidumbre en el plazo. O está pendiente, aún no llega, o se cumple. Sabemos que va a llegar. La condición es distinta. La condición puede pasar o no puede pasar. Es por eso que puede estar pendiente, puede cumplirse o puede no cumplirse. Por eso que falla y se le agrega este tercer estado, ¿ya? Entonces, si el plazo suspensivo está pendiente, le tengo que pagar el 30 de junio. Tal como lo hemos dicho bastante en esta sesión,
La obligación de pago ya nació y el derecho a recibir la cosa ya nació. Solo que está en suspenso la exigibilidad del acreedor. Hoy, aún no ha llegado el 30, la prescripción aún no empieza a correr. ¿Por qué no empieza a correr la prescripción? Recuerden que para que la prescripción empiece a correr, la obligación debe estar exigible. Por eso, mientras está pendiente, la prescripción aún no corre. Se debe una cosa, especie, cuerpo cierto. Por tanto, como aún se debe y aún no ha llegado el plazo de entrega, opera la teoría de los riesgos en caso de que haya una destrucción por caso fortuito o fuerza mayor. Y como debo una cosa y la debo entregar el 30 de septiembre, y el ejemplo es un auto con patente, es espeso cuerpo cierto, nace la obligación eventual, ¿cierto? Y Marcos estaría obligado a conservar el auto, porque es espeso cuerpo cierto, hasta el 30 de septiembre. Así que nacen muchos derechos, nacen muchas obligaciones, pero está pendiente la exigibilidad, y como está pendiente la exigibilidad, aún no corre el plazo de prescripción extintiva. Llega el 30 de septiembre y nace para el acreedor su derecho a exigir el pago. Y como nace el derecho a exigir el pago y la obligación se hizo exigible, desde ese momento empieza a correr el plazo de prescripción extintiva. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y por último, la obligación sujeta a plazo extintivo. Es decir, cuando llega el plazo, se extingue el derecho y se extingue la obligación. En la suspensiva, era que llegado el plazo, nace la exigibilidad. Ya acá, cuando llega el plazo, no es que sea exigible, no se hace exigible porque se extingue el derecho y se extingue la obligación. ¿Ya? Así que son plazos contrarios entre sí. Tal como se lo señalé anteriormente, tanto el plazo suspensivo como extintivo tienen dos estados, ya que es el pendiente y el cumplido. Pero ahora se crean distintos efectos jurídicos. Si el plazo está pendiente, los derechos y obligaciones ya nacieron, ya al igual que pasaba con el plazo suspensivo. Y como nacen de inmediato y las exigibilidades nacen de inmediato, se entiende que nace como puro y simple. Fíjese en este caso, que vamos a cambiar acá para que se entienda mejor. Hoy Marcos vende su auto, no, hoy Marcos presta, está bien, su automóvil patente tanto a Gabriela hasta el 30 de junio. Entrego el auto, nace de inmediato el derecho a Gabriela a conservar el auto. Y nace de inmediato mi obligación a... Me avisan cuando termine. Me avisan cuando termine el comercial. Ya. Eh, Mire, los temas de los comerciales es como una de las pocas formas que tengo como de tener algunos ingresos por las clases. Y aunque no lo crean, tampoco es tanto. En la clase de la maratón, que fueron 6 horas, ¿cierto? Casi, por anuncios recibí como $1,2. Así que tampoco es tanto. Em, Eso, yo a usted le vendo un auto, le presto un auto hoy, y hoy nacen los derechos
y nacen las obligaciones, ¿ya? Em, por eso que se entiende que es puro y simple. Hoy mismo a Gabriela nace el derecho a usar el auto, a tener el auto, y hoy mismo, ¿cierto?, nace una obligación a no quitarle el auto. Por eso que se entiende que es como puro y simple. Y al revés, cuando llega el plazo, se extinguen los derechos y se extingue la obligación. Por eso que se extingue el derecho a Gabriela a usar el auto y se extingue la obligación a dejar que Gabriela conserve el auto. Ya entonces, llegado el plazo, eh, se extinguen los derechos y obligaciones para las partes. ¿En dudas, preguntas? Ya. Y estaríamos. Ya vimos bastante materia hoy y la vimos bastante completa. Ya la próxima clase vemos sujeto múltiple, así que va a estar lo de las obligaciones mancomunadas, vamos a ver las solidarias, que las solidarias no vamos a ver tan mucho que lo que esto, si es que bajaron el PDF de obligaciones, ya que si no lo han hecho, tiene que estar en historia destacada, yo creo. Eso, y veríamos, yo creo, también obligaciones civiles y naturales. Con eso terminaríamos lo que es clasificación de obligaciones. Y el tercer y cuarto módulo vemos modo extinguir. Y ahí veríamos, ahí, cierto, terminaríamos con obligaciones. Y hay que ver si se puede dar el módulo de responsabilidad civil, que se vería teoría de riesgos, perjuicios, cumplimiento forzado y todas esas cosas. ¿Ya? Gracias. Así que eso. Muchas gracias por la participación y asistencia. Que tenga buenas noches y nos vemos entonces, ojalá el próximo martes. Ya que estén bien entonces, muchas gracias.